¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa, La Hora PAF. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Y efectivamente, derivado de toda esta serie de reformas que, si bien es cierto, ya las esperábamos desde 2012, a partir de que México se ve obligado a incorporar toda esta serie de modificaciones y de propuestas que lleva a cabo la OCDE en el famoso proyecto BEPS para evitar esta erosión en la base gravable, y que a partir de 2014 en adelante, pues las distintas administraciones han pretendido llevar a cabo esa incorporación, esa adecuación de esa serie de reformas, particularmente al Código Fiscal de la Federación. Vemos con tristeza que no todas esas modificaciones, podríamos señalar, se adecuan o se apegan en forma exacta, en forma estricta, no solo a la Constitución, sino también al principio de legalidad. Pareciera que la autoridad en algunas ocasiones pues titubea en la forma a través de la cual pretende adecuar, incorporar esas reformas a la materia fiscal, particularmente al Código Fiscal. Incluso podríamos señalar que más que una reforma, a veces esa adecuación la tropicalizan los señores legisladores. Y por otro lado, bueno, pues podríamos señalar o anticiparnos a indicar que, independientemente de esa serie de reformas, pues nos dan material para poder plantearles, una vez analizadas de una forma profunda, de una forma verdaderamente analítica, pues dárselas de una forma más desglosada para dejar en su consideración aquellos aspectos que dejan mucho que desear a la luz de la constitucionalidad o de la presunta ilegalidad, y por qué no decirlo incluso de la presunta inconvencionalidad de estas reformas. Reformas que, desafortunadamente, en el sentido de querer abarcar tanto por parte de la autoridad, pues deja en estado de indefensión, o podrá dejar en estado de indefensión, de acuerdo a los puntos que más adelante vamos a plantearles y a ofrecerles en esta exposición. Pues ya lo dejaremos a su consideración sobre este tipo de situaciones. Y el día de hoy vamos a hablar en primera instancia de un artículo que, sin lugar a dudas, ha dejado mucho que desear. Un artículo que, si bien es cierto, obedece en forma primigenia a estos planteamientos de la OCDE de exhibir en la plaza pública al contribuyente, casi de ponerlo en la plaza pública y exhibir aquel contribuyente que, entre comillas, se haya portado mal, independientemente de que, como todos sabemos, todas esta serie de modificaciones o de reformas o de adecuaciones tendrían que haber sido aplicadas en función de la constitucionalidad o no de las mismas. Es decir, la OCDE le deja en claro a los contribuyentes, perdón, a los países miembros, a las jurisdicciones que pertenecen a la misma, que adecuarían esa serie de modificaciones a su legislación doméstica, siempre y cuando no afecten o no vayan más allá de su propia constitución. Y es ahí precisamente donde ponemos el dedo en la llaga y señalamos, y hemos señalado a lo largo de varios cursos, pues hasta qué punto el 69 ha cumplido con esos aspectos de legalidad y de constitucionalidad. Ya la Corte, desde un principio, prácticamente desde que entró en vigor en 2014 este nuevo procedimiento administrativo presuntivo por parte de las autoridades administrativas, pues ha establecido ese criterio de que está pegado a derecho, que cumple con los requisitos. Sin embargo, todavía al día de hoy hay muchos elementos que discutir y que considerar. Y en ese contexto, pues, no es la excepción que el artículo 69b, que en primera instancia ya fue reformado en 2018, en junio de 2018, pues ahora, para la entrada en vigor de 2022, sufrió una modificación, o más bien se le incorporó un nuevo párrafo. Pero para poder explicar debidamente y analizar a profundidad este artículo y esta última adición, consideramos necesario pues hacer algunas pertinentes aclaraciones. Entonces, una de las inconsistencias legales que consideramos y que ponemos, por supuesto, en la mesa para su consideración,
es hasta qué punto este último párrafo del artículo 69 cumple con el principio de legalidad, o más bien no se habrá confundido la autoridad en la regulación de la inexistencia de operaciones con la existencia de operaciones. Es un tema verdaderamente interesante el hecho de que este último párrafo pareciera que se contrapone con el primer párrafo del 69B. ¿En función de qué? Pues de los puntos que vamos a señalar más adelante. En ese contexto, entonces, en primera instancia, como premisa mayor, prima facie, vamos a señalar que el artículo 69B pues establece como condicionante de primera instancia la causal de procedencia. Ya señalaremos más adelante cuáles son las causas por las cuales se puede iniciar el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Pero el primer punto por el cual se inicia este procedimiento administrativo es cuando la autoridad detecte efectivamente, en el primer párrafo del 69B, pues que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales digitales y que efectivamente no cuente con los activos, con el personal, no cuente con la infraestructura o no cuente con esa capacidad material, ya sea en forma directa o indirecta, para prestar los servicios o incluso para producir o comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes fiscales digitales. Y de entrada también en este primer párrafo ya nos previene, ya nos señala desde 2014 el legislador que también se podrá iniciar este procedimiento de presunción de operaciones inexistentes por la simple y mera ilocalización del contribuyente que presumiblemente ha estado emitiendo estos CFDI sin contar con esos elementos. Es decir, la simple ilocalización de, entre otras tantas consecuencias y efectos legales que trae consigo, pues efectivamente es hasta el inicio, incluso el inicio de este procedimiento administrativo sui generis, que puede dar lugar a la determinación de que el contribuyente en forma definitiva está llevando a cabo simulación de operaciones inexistentes. Cabe señalar que a lo largo de a partir de 2014 en adelante, pues el 69B sufrió una serie de cambios, particularmente en 2018, en el sentido de establecer un plazo mayor para que la autoridad pudiera llevar a cabo la resolución de ese procedimiento administrativo, y también pues le otorgó un plazo de gracia, por llamarlo así, al contribuyente, al presunto EFO, es decir, a las empresas que facturan operaciones simuladas, para que de 15 días se pudiera ampliar a 20 días para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, y particularmente para poder desvirtuar el dicho de la autoridad. Cabe señalar, como todos sabemos, que el 69B establece o regula esencialmente un procedimiento administrativo, como ya lo dijimos, en materia presuncional, pero pareciera que regula esencialmente a los CEFOS. Y esto tiene también jiribilla, como dicen en el norte del país, puesto que en la exposición de motivos de la creación del artículo 69B, publicado en 2013 para entrar en vigor en 2014, el legislador refiere en forma sistemática, reiterada, el hecho de que quienes están causando una afectación directa y profunda, un boquete al ingreso federal, en pocas palabras, son los CEFOS. Estos presuntos ya delincuentes, porque recordaríamos que también a partir de 2014, pues se incorpora la fracción tercera del 113, en donde por primera vez, de alguna forma un tanto cuanto incipiente, se empieza a regular también este tipo penal, en donde de entrada pues se regula a los EDOS, a los EFOS, luego a los EDOS con la reforma al 113 bis, y posteriormente, ya para entrar en vigor en 2020, pues se crea el 113 bis ya modificado, en donde le incluye varios personajes, por llamarlo así, para este tipo penal que le ha costado mucho trabajo a la autoridad el poderlo especificar. Pero me refería a la exposición de motivos, en donde pareciera que la persona que está cometiendo toda esa afectación al fisco, ese perjuicio directo en la recaudación al fisco, es el EFO, cuando, si lo vemos bajo una lupa, bajo un microscopio jurídico, podríamos entender que quien realmente comete esa situación pues es el EDO, al deducir esas facturas. Pero bueno, eso es para efecto del ámbito penal, del tipo penal concebido
ahora ya en el 113 bis, que entró en vigor a partir de 2020 y que, como hemos señalado, incorpora más personajes en esta historia de terror. En ese contexto, entonces, habíamos señalado que también, además de que se ha reformado en 2018, es importante recordar que para 2020 se incorpora adicionalmente al 69B el 69B bis, 69B ter, que se refiere al tercero colaborador fiscal. Pero vamos por partes. En primera instancia, entonces, esta regulación, este procedimiento administrativo refiere en primera instancia a dos personajes, como ya lo habíamos comentado con antelación. El primer personaje, entonces, como ya lo establece este primer párrafo del 69B, es aquella persona que no cuenta entonces con los activos, con el personal, con la infraestructura, con esa capacidad material directa o indirecta, ya sea para prestar esos servicios, para comercializar o incluso para entregar los bienes que amparan esos comprobantes. Y esto lo podríamos resumir en este breve cuadro, en el cual señalamos que los CEFOS pues no tienen entonces o no cuentan con los activos, pero ojo, no cuentan desde la perspectiva de inicio del procedimiento administrativo con base en la información que ya ha obtenido, recaudado, ya ha tenido en su base de datos la autoridad y presume, recuerden que en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, todos los actos de la autoridad se presumen legales salvo prueba en contrario. Para tales efectos, entonces, el EFO tendría que acreditar dentro de los 15 días siguientes a las publicaciones en el diario oficial, en la página de internet o en el mismo buzón tributario para poder desvirtuar el dicho de la autoridad y acreditar esencialmente lo que se le ha conocido como la materialidad de las operaciones, que esencialmente, como hemos comentado en reiteradas ocasiones, pues se incorpora o se integra esencialmente por la sustancia económica y la sustancia jurídica. De tal suerte, entonces, que atendiendo al tipo de actividad económica, el contribuyente tendría que demostrar en forma clara, fehaciente y contundente la existencia no solamente de esa operación, sino todo lo que respalda y que es el background de esa operación, es decir, el pago a trabajadores, el pago de la materia prima, y con todos los elementos o medios de prueba que tuviera a su alcance, incluso en términos de lo que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria, podría ofrecer toda esa serie de pruebas dentro del plazo que hemos comentado de 15 días y obedeciendo a esa reforma de junio de 2018, podría solicitar una prórroga que se extendería a 5 días en forma tácita sin que la autoridad le emita una respuesta en ese sentido, en ese contexto. Basta y sobra con que solicite dentro de los 15 días siguientes a la publicación esa prórroga y en automático se entendería obtenida. En ese contexto, entonces, el contribuyente o el presunto EFO tendría a su cargo la obligación de demostrar que esa serie de elementos que presume la autoridad con los que no cuenta, pues los va a acreditar, es decir, que sí cuenta con activos, que sí cuenta con el personal, con la infraestructura, con el objeto social amplio que en este contexto, valga el comentario, aun cuando no lo regula el 69B, ha detectado la autoridad fiscal que el prototipo, que regularmente, por llamarlo así, ese esquema en que trabajan los CEFOS, pues tienen un objeto social amplísimo y que generalmente, casualmente, pues se van a aspectos de bienes intangibles. Y también otra de las características de los CEFOS es que pues los primeros años, de hecho, desaparecen a los primeros años, pero al principio tienen montos altísimos de facturación y después de un tiempo, evidentemente, pues están ilocalizables. Es curioso considerar que la autoridad, dentro del tiempo que estos CEFOS estaban operando, pues no verificó que efectivamente no coincidía esa actividad con el bien inmueble, que en algunas ocasiones, valga la referencia, pues estaban ubicados, su domicilio fiscal, estaban ubicados en zonas marginales, lo cual no sonaría muy congruente con el tipo de actividad por un lado y con los montos altos de facturación. También otra de las características que detectó la autoridad y que a eso también obedece la creación de este procedimiento instaurado a partir de 2014, pues es que se abrían cuentas bancarias y se cancelaban
de una forma muy breve, o que también compartían el domicilio no solamente con otros contribuyentes, sino con los mismos EDOs, es decir, con sus propios clientes, por llamarlo de alguna manera, y que los socios no tenían recursos económicos para tales efectos. Estas serían algunas de las características que también refiere la autoridad en la exposición de motivos y que de alguna manera son las que detectó la autoridad fiscal para poder, pues, etiquetar, considerar, ubicar a estos presuntos EFOS que posteriormente, pues, también se pueden convertir en presuntos delincuentes. Cabe señalar también que uno de los puntos que ya habíamos comentado es en qué casos se inician pues estas facultades o se pueden iniciar. Entendemos que el procedimiento ortodoxo es cuando la autoridad encuentra ese tipo de inconsistencias y presume, con base en la información que tiene o con la que cuenta en sus bases de datos, pues para poder iniciar el procedimiento. Sin embargo, ya habíamos apuntado otra causal. El simple hecho de que el EFO esté ilocalizable sería suficiente para que se pueda iniciar también el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. En ese contexto, en ese sentido, entonces, la autoridad también podría llevar a cabo el inicio del procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes, y ya lo vamos a señalar más adelante. Entonces, ya habíamos dicho que cuando la autoridad tenga en su base de datos esta información, por el caso de que esté ilocalizable, que también vale la pena señalar que acorde con el 110, fracción quinta del Código Fiscal, pues no solamente va a dar lugar a que se le inicie el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes al contribuyente como presunto EFO, si está ilocalizable, sino también en términos del 110, fracción quinta del Código Fiscal, pues se le puede iniciar una carpeta de investigación porque se encuadra en un delito que regula precisamente este artículo que estamos señalando, el 110, fracción quinta. Otra causal por la cual se puede iniciar el procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes, como todos lo sabemos, es el hecho de que, acorde con la reforma de 2020 o que entra en vigor en 2020, se crea una figura del tercero colaborador fiscal, que ya más adelante vamos a indicar, que puede ser cualquier tercero o cualquier persona que haya tenido a la mano, entre comillas, información de este presunto simulador de operaciones, y que en esa ociosidad intelectual, este tercero que va, entre comillas, a colaborar con la autoridad, pues tiene toda la información. ¿Cómo la obtuvo? ¿Quién sabe? Tiene toda la información a la mano, se la hace llegar a la autoridad, por supuesto, información de la cual no cuenta la autoridad, para efectos de demostrar que un tercero, sea persona física o moral, está incurriendo en esa inconsistencia, está incurriendo en esa simulación. Y este buen hombre, este buen samaritano, pues le hace llegar información que casualmente, pues es información, como todos podemos entender y presumir, pues de carácter privada, de carácter de esa secrecía con la cual se debería de guardar la información financiera, y sin ningún requisito de bajo protesta de decir verdad cómo se obtuvo esa información en una declaración. Basta y sobra con que señale que se obtuvo legalmente, y con eso, bienvenido sea hacker, bienvenido sea cualquier extorsionador o cualquier persona que en forma ilícita haya obtenido esa información. Y esa sería otra de las formas a través de las cuales se puede iniciar el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Aunado a lo anterior, hay que recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia emitida por la Corte en 2019, se crea otra causal que, si bien es cierto, no implica el inicio de todo el procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes. Me refiero a la primera publicación, el plazo de 15 días que se puede convertir en 20, y luego de 50 días, pues la posibilidad de que la autoridad publique en forma definitiva el listado. No sería necesario, porque de acuerdo a lo que emitió la Corte en esta tesis de jurisprudencia de 2019, pues la autoridad, a través del ejercicio de sus facultades de comprobación, es decir, visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, efectivamente, como todos sabemos, puede determinar que un contribuyente incurrió en simulación de operaciones inexistentes. Y es ahí precisamente en donde la autoridad, en este caso jurisdiccional, el Poder Judicial Federal, pues resuelve que se puede llevar a cabo, dentro de una facultad de comprobación, una facultad de gestión, o al revés, dentro de una facultad de gestión, una facultad de comprobación. Y por primera vez la autoridad junta el agua y el aceite de una forma
maquiavélicamente jurídica, y en ese contexto evidentemente no es necesario que lleve a cabo ninguna publicación, y basta y sobra con que durante el ejercicio de las facultades de comprobación la autoridad presuma la inexistencia de operaciones, por supuesto, con base en la documentación o las documentales y la información que aportó el mismo contribuyente para esos efectos. Y por si eso fuera poco, bueno, pues la autoridad crea, ahora sí, para 2022, una nueva causal que más adelante vamos a señalar. En ese contexto, entonces, estábamos refiriendo a los CEFOS y también el octavo párrafo del mismo Código Fiscal, pues ya nos habla acerca de otra figura, de otro personaje. ¿Quién va a ser este personaje? Pues evidentemente, pues aquel que le dio efectos fiscales a esos comprobantes fiscales digitales. Por supuesto, no compró en balde, valga la expresión, estos comprobantes fiscales digitales en los que está simulando que llevó a cabo una serie de operaciones, sino la intencionalidad de adquirir esos comprobantes fiscales digitales es para, por supuesto, pues para deducirlos y obtener con ello un beneficio fiscal y pagar menos contribuciones a través de una simulación. Cabe señalar, por cierto, que el artículo 42B del Código Fiscal de la Federación se crea también en la reforma de 2022, puesto que recordaríamos que ahora el 113 bis también determina y establece como tipo penal la simulación de actos jurídicos. Todo un tema verdaderamente interesante en función de que el artículo 113 bis, que ya habíamos comentado y que se crea prácticamente o se vuelve a emitir en 2020 con una nueva reforma, pues ya contempla no solamente como delito, como tipo penal, la compra-venta de facturas que amparen operaciones simuladas o actos jurídicos inexistentes, sino también la simulación de actos jurídicos. Y es por ello que también se crea el artículo 42B del Código Fiscal, y que en algún momento hablaremos sobre ese tema, puesto que ahora la autoridad fiscal, a través del ejercicio de facultades de comprobación, ya va a poder determinar que un contribuyente está simulando actos jurídicos. La pregunta en ese tenor o en ese tema o en esa referencia de ese punto interesante que está contenido implícitamente en el 113 bis en su primer párrafo es hasta qué punto las autoridades pueden llevar a cabo actos extrafiscales, es decir, no solamente el de determinar si el contribuyente omitió el pago de contribuciones, establecerle un crédito fiscal, darle vista a terceras autoridades o iniciar el ejercicio de las acciones en materia penal derivadas del ejercicio de facultades de comprobación, sino ahora, fuera de lo que establece el artículo 42 del Código Fiscal, pues resulta que tienen facultades para determinar si un contribuyente está simulando actos jurídicos. ¿Eso encuadra dentro del artículo 42 del Código Fiscal? No. Le otorga el artículo 42 del Código Fiscal facultades a las autoridades para determinar simulación de actos jurídicos, es decir, actos que no tienen nada que ver con actividades en materia fiscal. Por supuesto que no. Y eso podría implicar una situación que la autoridad incurra en actos de arbitrariedad. Bueno, pues se los dejo en la mesa para su propia y especial y particular consideración. En ese contexto, entonces, entendemos que es esencialmente el octavo párrafo, casi el único, y el noveno, pues indirectamente lo refiere, el único que va a regular de alguna manera el procedimiento administrativo de los EDOS, es decir, de las empresas que deducen operaciones simuladas, que es como se le conoce coloquialmente. Y efectivamente el octavo párrafo establece o crea la figura de estos personajes, que puede ser persona física o persona moral, que le hayan dado cualquier tipo de efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente, es decir, por el presunto EFO, que ya está en el listado y que se refiere al cuarto párrafo, que está referido en el cuarto párrafo del artículo 69 que estamos comentando. Cabe señalar que, como hemos indicado con antelación, pareciera que el 69B fue creado ex profeso para uno de los personajes, que es el EFO. Se le establece el procedimiento que tiene que llevar a cabo, se habla de los 15 días, se habla de esta prórroga tácita de los 5 días, se habla de que la autoridad tendrá 50 días para resolver, pero en el octavo párrafo es en el único en donde refiere
diríamos de una forma incipiente, de una forma muy breve, pues cuáles son los procedimientos que en todo caso tendría que llevar a cabo el Edo o el presunto Edo, y nos señala únicamente, si bien es cierto, no nos da una definición como tal de este personaje, nos refiere de que estas personas físicas o morales, estos contribuyentes, le dieron algún efecto a estos comprobantes fiscales. ¿Qué efectos? Pues trataron de deducir esas operaciones simuladas, nos queda claro, y con ello establece, o a través de ello establece el legislador, que este Edo va a tener un plazo de 30 días siguientes al de la publicación, es decir, la última publicación en el Diario Oficial de la Federación, en donde ya se determina como un simulador de operaciones inexistentes al EFO, para efecto de que el Edo tenga 30 días pues para manifestar lo que a su derecho convenga, y hasta ahí llega el punto de la regulación del procedimiento. Parecería inconclusa, parecería que este octavo párrafo se autorizó a las 3 de la madrugada y los señores legisladores, con un frío terrible y con un frío incontenible, ¿verdad? Y con un sueño peor, pues levantaron la manita y dijeron, pues ya déjalo así, déjanos dormir y ya se acabó, ya que se publique para que entre en vigor en 2014, pues esta resolución, esta determinación. Y el procedimiento administrativo, apá, pues ahí después lo vemos. Y resulta entonces que es la regla 1.4 y 1.5 la que determina el procedimiento administrativo que deben de llevar a cabo estos señores, estos EDOs. Pero un punto importante que hay que no podemos dejar a un lado, es que el 134 del Código Fiscal, en la fracción primera, recordaríamos que establece y determina como una regla de oro que todos los actos y resoluciones que emitan las autoridades fiscales tienen que ser notificadas por buzón tributario o en forma personal. Y si se fijan de este octavo párrafo que tenemos aquí enfrente, pues no se deriva ninguna notificación personal, sino parecería que el contribuyente, el presunto Edo, pues se tiene que enterar a como dé lugar de esa publicación en el Diario Oficial de la Federación. Nos queda claro que esa publicación definitiva, en donde ya se encuentra en esa situación entrecomillado definitiva el EFO, pues tendría a partir de ahí 30 días para agotar este principio de tutela judicial efectiva que consagra lo dispuesto por el artículo 17 constitucional para agotar todos los medios de defensa. Pero el octavo párrafo no hace referencia alguna de que esta resolución, que efectivamente le va a afectar al Edo, es decir, al que adquirió estos comprobantes fiscales digitales, con esa preterintencionalidad de engañar al fisco o no, para efecto de que se pueda defender. En otras palabras, el octavo párrafo que tenemos aquí enfrente no establece esa cláusula habilitante o no establece ese puente a través del cual legítimamente y jurídicamente, o atendiendo al principio de legalidad y de certeza jurídica, le otorgue esa posibilidad al Edo para que a través de las reglas de carácter general, particularmente la 1.4 y 1.5, pues establezca el procedimiento que deba seguir. Dicho lo cual, entonces, pues advertimos de entrada que desafortunadamente para los señores legisladores, pues se les omitió, se les olvidó, o simplemente no han leído de nueva cuenta este octavo párrafo y no han advertido que efectivamente se omite los requisitos elementales y de legalidad que establece el 134 fracción primera del Código Fiscal, en el sentido de que todas las resoluciones o actos administrativos que emitan las autoridades fiscales y que afecten la esfera jurídica del contribuyente deban de ser notificados por buzón tributario en forma personal. Por el contrario, al remitir tácitamente, por decirlo de alguna manera, a través de las reglas de carácter general y que éstas se hagan bolas para establecer un procedimiento a cargo del contribuyente, en pocas palabras, es decir, el Edo, pues podríamos considerar, como ya lo ha establecido en reiteradas sentencias el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que pues efectivamente no se cumple con el principio de legalidad y de certeza jurídica a cargo del gobernado, puesto que una regla de carácter general podríamos decir que va más allá de lo que establece la ley y establece un procedimiento administrativo a través del cual se va a defender el Edo o se puede defender el Edo, pero que tristemente no tiene en la ley.
Pero bueno, este era un comentario al margen. Y en ese contexto entendemos que los CEDOS entonces van a tener, acorde con lo que ha referido y establecido reiteradamente las autoridades fiscales, las siguientes características. Primero, cumplen con sus obligaciones fiscales, están localizables, están en su domicilio fiscal, pues en primera instancia cumplen con aspectos de materialidad, pero evidentemente obtienen documentos que no cumplen con estos requisitos. Y podríamos señalar, pues, que esa documentación falsa no necesariamente, ojo, son los comprobantes fiscales. Pudiera ser otro tipo de documentos mediante los cuales o a través de los cuales pretende acreditar la materialidad, porque, ojo, los FDIs que adquirió de los CEFOS sí cumplen con todos los requisitos. Los FDIs no son piratas, no son documentos falsos, no son documentos apócrifos, porque cumplieron con todos los requisitos de ley. Lo que sí serían falsos serían todos aquellos documentos o información documental a través de la cual pretendiera en algún momento ofrecer o exhibir ante la autoridad fiscal para pretender acreditar la materialidad que implica la sustancia jurídica y la sustancia económica de esos actos que la autoridad presume de ilegales. También se caracterizan los CEDOS de acuerdo con lo que la autoridad fiscal detectó, que tienen una utilidad marginal o pérdidas fiscales mínimas e impuestos a su cargo, y los socios se encuentran en nómina. En ese contexto, entonces, pues vienen las reformas al tercer párrafo que ya habíamos comentado, tercer y cuarto párrafo, en donde en 2018 pues se le da una prórroga, ya habíamos dicho, que tendría 15 días, se le da una prórroga de 5 días más para que el contribuyente pueda ofrecer esas pruebas y que no es necesario que la autoridad le apruebe esa prórroga. Y el cuarto párrafo pues habla de que la autoridad, pues en lugar de tener 5 días para resolver, que es el plazo original que establecía el 69B en 2014 para que la autoridad resolviera, se dio cuenta que era insuficiente resolver tanta cantidad de asuntos en 5 días y se establece un cambio para que la autoridad tenga la posibilidad de resolver esas pruebas o esa información que ofrece por vía del buzón tributario el contribuyente, en este caso el EFO, pues para que tenga 50 días para resolver, y en caso de que no haya desvirtuado el contribuyente, pues ya publicará la determinación definitiva, es decir, la publicación que yo diría indebidamente le llamaron definitiva, porque sería definitiva hasta el momento en que el contribuyente haya agotado todos los medios de defensa. De tal suerte entonces que hasta en tanto el contribuyente no tenga una resolución definitiva que haya causado estado, o sea, cosa juzgada, no podríamos entonces hablar de una resolución definitiva, por más que quisiéramos aplicar el 68, que la autoridad alegue o refiera como argumento de defensa, es que es una resolución definitiva y con ello ya tiene este carácter. No, tendría que agotar, acorde incluso con el principio de definitividad en materia de amparo, pues todos los medios de defensa. Y en ese contexto también habíamos comentado que es precisamente el 9 de diciembre de 2019 que se incorpora o se lleva a cabo la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas que entraron en vigor para 2020, y se incorpora una figura interesante que se le conoce como el tercero colaborador fiscal, que en mi pueblo le llaman el tercero chismoso. Y como ya habíamos comentado con antelación, pues este tercero colaborador efectivamente va a ser un tercero espontáneo que va a presentarse ante la autoridad enviándole un correo, no por buzón tributario, ¿eso qué importa? Las reformas de 2014, donde establece que el medio de comunicación por excelencia a través del cual el contribuyente y la autoridad se van a comunicar es el buzón tributario, no importa, eso échalo a la basura. Tú dile que cualquier tercero con su correíto que envíe a denuncia@sat.gov.mx, con eso es suficiente. Le dan un tratamiento de no contribuyente, como si este tercero colaborador fiscal fuera un extranjero, fuera un alien, fuera alguien que no tiene que cumplir con esos requisitos. Pero eso qué importa. El punto es que la autoridad se allegue de información, sea obtenida lícita o ilícitamente, eso no importa. Y con ello entonces se entra a un escenario interesante, maquiavélico, discutible, en el sentido de que la autoridad empieza a incorporar en leyes federales la figura de un tercero que va a coadyuvar con la autoridad. Y esta figura no es
únicamente incorporada al Código Fiscal, sino también se encuentra en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que también es una ley que deja mucho que desear y que, dicho sea de paso, recientemente, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia resolvió el tema de la inconstitucionalidad de esta ley, derivada de la acción de inconstitucionalidad que en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no a través de la titular actual, sino del titular anterior, impugnó por vía de acción de inconstitucionalidad, y que ya la Corte determinó en qué puntos y en qué partes son inconstitucionales estas regulaciones de esta ley. Pero el tema entonces es que este tercero, que puede ser una persona física, siempre y cuando que no haya estado involucrada, digamos, en esta operación de emisión de comprobantes fiscales de un tercero, pueda demostrar o pueda hacerle llegar a la autoridad fiscal pues toda esa información correspondiente para efecto de demostrar que efectivamente pues el contribuyente haya estado emitiendo esa serie de comprobantes fiscales digitales, y que efectivamente a través de esa denuncia pues aporte documentales o información de la que no cuenta la autoridad. Y aquí vendría todo un tema, porque diríamos, bueno, ¿qué información con la que no cuenta la autoridad? Pues comprobantes fiscales digitales ya cuenta con ellos. Declaraciones anuales, provisionales, complementarias también ya tiene la autoridad. Quiere decir que todos aquellos documentos con los cuales no cuente la autoridad son aquellos que el tercero colaborador va a poder también proporcionarle vía electrónica a la autoridad, además de hacer una narrativa y una especificación de modo, tiempo, lugar y cómo es el modus operandi. Es como el buen vecino samaritano que está viendo lo que hace el otro vecino, obtiene información lícita o ilícita y bueno, pues se lo envía a la autoridad para efecto de colaborar. ¿Cómo no? Igual que en Corea del Norte. Y en ese contexto, entonces, las últimas adiciones al 69B para llegar a la adición actual, que es materia de esta plática, pues señalaríamos que en 2020, para entrar en vigor en 2021, pues ya habíamos señalado que la autoridad había modificado también el código, había incorporado precisamente en el tema de razón de negocios, pero bueno, este es en otro punto de la reforma fiscal, que ya hablaremos sobre ese tema, y nos iríamos prácticamente a la última adición en el sentido del 69B que estábamos comentando, y pues en pocas palabras podríamos señalar que ya para 2022 la autoridad incorpora un escenario bastante discutible, bastante interesante, porque después de todas estas modificaciones que ha tenido el 69B, más las reformas que ha tenido el 113 en la fracción tercera y hoy por hoy 113 bis del Código Fiscal de la Federación, pues resulta que incorpora una serie de personajes que aquí lo tenemos en la pantalla. Es decir, ¿quiénes son estos personajes que integran el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes? Pues en primera instancia, como ya lo habíamos señalado, pues se encuentran los CEFOS. En segunda instancia van a ser los EDOS, que van a ser los que van a darle esos efectos legales. Ya habíamos hablado de la figura del tercero colaborador fiscal, y a partir de la publicación del 113 bis del Código Fiscal, que regula a partir de 2020, pues ya este nuevo esquema de este tipo penal, pues no solamente va a regular al que vendió y al que adquirió estos comprobantes fiscales digitales, sino también, fíjense, va a regular dentro del tipo penal el que a sabiendas permita, publique anuncios para la venta de enajenación de comprobantes fiscales digitales. Es decir, aquella persona física o moral que anuncie, incluso por vía electrónica o por cualquier medio, que una persona está anunciando, valga la redundancia, la venta o la adquisición de comprobantes fiscales digitales, y que evidentemente implica la simulación de operaciones inexistentes, esta empresa o esta persona física que esté anunciando incluso por vía electrónica este tipo de servicios, pues ya encuadraría como un sujeto activo de la comisión de ese delito. También incorpora el 113 bis para entrar en vigor en 2020 al delito cometido efectivamente de compra-venta de comprobantes fiscales digitales que amparen operaciones inexistentes al servidor público, y con ello, además del procedimiento a seguir, pues también implica la inhabilitación, que claro, aquellos que incurran en este
delito, pues lo que menos les va a importar como servidores públicos va a ser efectivamente que estén inhabilitados. Cabe señalar que dentro de la reforma en el 113 bis, en la exposición de motivos correspondiente, la autoridad literalmente, es decir, fueron los mismos diputados que en la exposición de motivos señalaron que el 70%, fíjense, el 70% de la comisión de este delito ha sido llevado a cabo por funcionarios públicos. Y en ese contexto vean lo grave que esto implica en la simulación de operaciones inexistentes. Y finalmente, pues la última reforma a la cual pues nos trae todo este comentario el día de hoy es el último párrafo que se incorpora hoy por hoy a la fracción, perdón, al artículo 69b, y que se refiere a contribuyentes que han estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones, pero que hizo otro contribuyente. Y antes de hablar de este punto, también valdría la pena que en torno a todo este tema del 69b, también en 2019 se reforman 5 leyes, como ya lo hemos comentado con antelación en algún otro momento, y da lugar o da pie a lo que se conoce como la famosa reforma penal fiscal, a través de la cual pues se reforman las leyes del Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, ley de Seguridad Nacional y, por supuesto, Ley contra la Delincuencia Organizada. Toda esta serie de reformas, en pocas palabras, porque infiere de alguna manera indirectamente en el tema que estamos señalando el día de hoy del 69, pues también tiene que ver con la compra-venta de facturas. Y en pocas palabras, dicho de una manera muy resumida y muy coloquial, pues indicaríamos que esta famosa reforma penal fiscal, una de las más importantes de los últimos 20 años, es a través de la cual el legislador equipara el delito de contrabando, la defraudación fiscal y la simulación de operaciones inexistentes, y así como lo oyen, del 113 bis a delincuencia organizada. Y esto pues establece todo un acontecimiento, toda una situación que marca un hito en la historia en la regulación de los delitos penales en materia fiscal, puesto que determina que estos 3 delitos se van a equiparar a delincuencia organizada, particularmente defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes a partir de 8 millones en adelante. Quiere decir que cuando un EDO o cuando un EFO emita una factura o una serie de facturas hasta por 8 millones de pesos, o cuando un EDO adquiera facturas hasta por 8 millones de pesos, sin que especifique esa reforma si va a ser por un ejercicio fiscal o acumulados, y en ese contexto, pues si la autoridad revisa al contribuyente y en esos 5 años da lugar a 8 millones de pesos en la compra-venta de facturas, ¿qué creen? Pues ya va a encuadrar en el delito de delincuencia organizada. Particularmente entonces en defraudación fiscal y en simulación de operaciones inexistentes, cuando llegue a los 8 millones de pesos se va a equiparar a delincuencia organizada, y con ello, como todos sabemos, acorde con lo que dispone el artículo 19 constitucional, pues se va a aplicar la prisión preventiva oficiosa, que bien podrían ustedes señalar y apuntar oportunamente de que acorde con la última resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada también de la acción de inconstitucionalidad que en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019 impugnó, no la actual titular, por supuesto, ella no tiene ni idea de qué estamos hablando. Y en ese contexto, entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó esa famosa reforma penal fiscal y se determinó como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. No obstante, recordaríamos que el Código Nacional de Procedimientos Penales pues establece, acorde con el 155 de esa ley, pues otros tipos de prisión preventiva justificada. Y con ello, pues darle la vuelta a la prisión preventiva oficiosa y en cualquier momento, pues también aplicarle esa prisión preventiva al presunto indiciado. En ese contexto, entonces, pues el tema interesante es que, pues a consideración de los legisladores en esa famosa reforma penal fiscal, pues se pone en riesgo la democracia, se pone en riesgo la estabilidad del país, se pone en riesgo la seguridad nacional. Y ojo, al tratarse de un tema de seguridad nacional, implica entonces que la información derivada de la carpeta de investigación va a ser de carácter
confidencial, es decir, no va a ser pública y el indiciado no tendría derecho a informarse hasta en tanto se lleve la vinculación a proceso. Vean lo delicado, vean lo complejo que esto se torna en relación con el delito de simulación de operaciones inexistentes. Entonces, este era un mero comentario al margen sobre esa implicación penal fiscal y cabe nada más recordar o acotar que en lo concerniente al delito de contrabando, la autoridad no determinó a partir de qué cantidad. Ya dijimos que en simulación de operaciones y en defraudación fiscal va a ser a partir de 8 millones que se puede equiparar a delincuencia organizada, pero en contrabando no fijó un parámetro. Por tanto, como sarcásticamente lo dice los legisladores en la exposición de motivos de esta reforma, pues a partir de 1 centavo se equipara a delincuencia organizada, se aplica la prisión preventiva oficiosa y por supuesto la Ley Nacional de Extinción de Dominio para estos 3 delitos. Vean qué verdaderamente complicada está esta reforma en aras, entre comillas, de cumplir con estas prevenciones que, como apuntaba en un principio, han sido planteadas y tropicalizadas, por supuesto, por los legisladores en nuestro país. Y en el punto concerniente a este último parrafito que nos trae aquí a este comentario con ustedes, pues es ese nuevo supuesto para el inicio del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Es decir, el legislador o los señores legisladores nos dan ahora con esta reforma pues un nuevo escenario o nuevos escenarios para que se lleve a cabo el inicio de la presunción de operaciones inexistentes. Como si no hubiera suficientes causales, la autoridad le agrega una causal más. La autoridad, en pocas palabras, se dio cuenta que los contribuyentes pues estaban en una situación de que no podían emitir comprobantes fiscales digitales y entonces el contribuyente afectado, como pudiera ser el escenario de que se encuentran ahora sí en la situación definitiva del 69, pues ya lo contrataron y le dice al compadre, échame la mano, yo no puedo llevar a cabo la expedición de ese CFDI, tú hazlo en mi lugar, tú emites esa factura y ya salimos del problema. Entonces, la autoridad detecta 2 escenarios a saber. Primero, que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente. Obviamente este tercero no tiene ningún problema y emite únicamente, no tiene ningún problema en cuanto a que no se encuentra en las causales de la cancelación de comprobantes fiscales digitales, perdón, de certificados digitales, o que se encuentra en restricción temporal o en cualquiera de las 200 causales que establece el 17H bis para la restricción temporal de certificados sellos digitales. Entonces le pide al compadre que emita los CFDIs y el otro no tiene ningún problema y con ello ya resolvió el problema. Obviamente durante el periodo en el cual al primero de los contribuyentes que tiene aquí el tache, pues es el que pues llevó a cabo ese contrato, fue contratado. Ese sería el primer escenario, fíjense. En el primero de los casos, el contribuyente, y perdón que redunde, está en cualquiera de los supuestos del 17H o del 17H bis, es decir, le cancelaron los sellos digitales, certificados sellos digitales, o le restringieron en cualquiera de las 260 causales, que ahora son 300, incurrió en cualquiera de esas de restricción temporal de certificados sellos digitales y le pide a un tercero que emita la factura. Pero fíjense, nada más termina en el tema de que pues emite la factura. El segundo escenario pues es casi el mismo. Aquí el ejemplo lo tenemos en donde el contribuyente contratante contrata a otro contribuyente que es el que va a darle el servicio, pero durante el periodo en el que está contratado, pues como un ejemplo, pues se lleva a cabo la primera publicación, exhibe las pruebas, trata de acreditar y queda en una situación definitiva, entonces le pide ayuda al compadre para que emita los comprobantes fiscales digitales y hasta ahí queda el escenario. Y el segundo escenario que previene o que regula el último parrafito del 69 que estamos comentando ahorita, pues es que el SAT de nueva cuenta detecta que este contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro. Aquí van más allá los contribuyentes, es decir, a la persona a la que va dirigida esta nueva regulación, esta incorporación, esta adición al 69B. ¿Cuál es la variante? Pues que este tercero, fíjense, sí tiene el personal en la parte inferior izquierda, sí tiene la infraestructura,
o si tiene o si cuenta con los activos finalmente para prestar ese servicio. Es decir, el que está afectado, el contribuyente afectado por alguna de las causales del 17H o del 17H bis, no puede dar ese servicio, le pide por fuera a su compadre que le ayude y efectivamente lo ayuda y emite el servicio o lleva a cabo la producción de esos bienes. Pero aquí el punto que al final del día es materia de esta exposición o de esta breve exposición, pues es que de acuerdo a todo lo que hemos señalado y de acuerdo a todo lo que hemos tratado de exponer en esta sesión, pues parece que el primer párrafo se contrapone o se contradice con el último párrafo que se adicionó para 2022 en el 69B, porque si recordamos el fondo del asunto, materia del 69B, pues es determinar presuntivamente que el contribuyente y luego en forma definitiva que el contribuyente, sea persona física o moral, no cuenta con activos, no cuenta con personal, no cuenta con la capacidad o la infraestructura para poder dar esos bienes o servicios, porque es una simulación y deriva entonces en una inexistencia directa de ese tipo de elementos, puesto que nada más es simular a través de una compraventa de facturas. Pero resulta entonces que el último párrafo habla entonces, o por lo menos el último escenario del último párrafo que estamos aquí teniendo en esta presentación, habla entonces de que sí se llevó a cabo la prestación de bienes o servicios a través de activos, personal o infraestructura. En ese contexto, entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué no el fondo del asunto es que no exista el personal, los activos o la infraestructura? ¿Que el fondo del asunto no pretendía tener objetivo esencial regular que el contribuyente no tiene los activos, no tiene el personal o no tiene la infraestructura? Y aquí yo iría más allá, que el fondo del asunto no implica que hablemos de una inexistencia de personal, de activos o de infraestructura, incluso de un tercero. Sí, entonces pareciera que la autoridad perdió un tanto cuanto la brújula, valga la expresión, y sin denostar o sin dejar a un lado estos nuevos supuestos que previene la autoridad y que detectó la autoridad y que el legislador pretendió regular, pues rompe entonces con la esencia y la naturaleza objetiva de la creación y razón de ser del 69B, porque ya está justificando entonces la existencia de activos, personal y de infraestructura que originalmente o que preventivamente el artículo 69B no concebía. En ese contexto, entonces, pues pareciera que la autoridad pierde de vista entonces el objetivo esencial del 69B y de su naturaleza propia de concebir como inexistentes cualquiera de esos elementos que efectivamente regula, establece, señala de manera enfática el primer párrafo del artículo 69B. Y es por ello entonces que desde un principio habíamos acotado o señalado, pues que pareciera entonces que el primer párrafo se contradice con el último párrafo, puesto que establece o regula que el contribuyente, es decir, el presunto EFO, no cuente con infraestructura personal o activos, y yo agregaría, o que a través de este tercero no cuente otra persona que expidió el CFDI con los activos, el personal y la infraestructura. ¿Y esto qué podría implicar? Pues una presunta violación al principio de legalidad, una presunta violación al principio de certeza jurídica y una presunta violación al principio de seguridad jurídica. Aunado al hecho de que entonces la carga de la prueba tendría que ser por parte de la autoridad y al respecto, por supuesto, hay jurisprudencia para efecto de demostrar que esos activos, personal e infraestructura que ahora sí existen, pues corrieron a cargo de un tercero que fue el tercero el que efectivamente tenía esos elementos. Entonces, vean cómo verdaderamente la autoridad pues se dio un balazo en el pie para poder tener a su cargo el hecho de demostrar esta situación y además del fondo del asunto, contravenir, considero yo, salvo su mejor opinión, pues la naturaleza propia del artículo 69B en comento, que ahora permite entonces
la existencia de esos elementos cuando el fondo del asunto era exactamente lo contrario. Muchas gracias por el favor de su atención. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y por lo menos hayamos aportado algún elemento para tener una mejor apreciación de este tema, y en lo sucesivo, por supuesto, hablaremos de temas que implican aspectos de presunta ilegalidad de la reforma al Código Fiscal de la Federación. Soy su servidor Juan Raúl López Villa, gracias por el favor de su atención y me encuentran a sus órdenes en nuestra página de internet www.juanraullopezvilla y por supuesto en nuestras redes sociales, que es en Facebook Juan Raúl López Villa, Raúl López en Spotify, y ahí estamos a sus órdenes, y por supuesto en nuestro canal de YouTube como Juan Raúl López Villa. Gracias por el favor de su atención, cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Gracias.